conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención, tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada. Llega por primera vez al Eje Cafetero, un festival para el alma, cuerpo y mente donde inspirarás todo tu potencial en un evento que reunirá las más valiosas ofertas en gastronomía saludable, alimentación consciente, yoga, meditación, productos naturales, orgánicos, ecológicos y mucho más. El Festival Consciente 2022 llega lleno de conciencia, salud y bienestar para ti y todos los tuyos. Lugar: Parque de la Salud, La Florida, Manizales. El próximo sábado 1 de octubre. Te esperamos. Buenas tardes y buenas noches a todos los televidentes de Telecafé. Ahorita, las personas que nos siguen en la red social, la página Facebook del Dr. Rojas, el creador de este programa, Conexión Vital, que desde más de 20 años, todos los días de lunes a viernes a la misma hora, está aquí en Telecafé y más tardecito en Tele Islas. Y ya va a llegar nuestro Festival Consciente, 1 de octubre. Apúntanse la fecha porque va a ser algo muy interesante. Interesante como el tema del capítulo de hoy, que es algo de verdad muy actual. Tengo también 3 invitados especiales que van a hablar de este tema. Y mientras tanto, me llega un mensaje porque el Dr. Rojas nos manda los saludos desde la India. Ya está en la India, míralo aquí, con el doctor Santiago, recibiendo tratamientos ayurvédicos en el Kerala, el sur de la India, la cuna de la medicina ayurvédica. Aquí tienen el traje típico cuando se va en estas clínicas a recibir los tratamientos, el turbante porque reciben masaje en la cabeza con aceite, y estarán un periodo experimentando, aprendiendo para traer aquí en Colombia mucho de esta antigua sabiduría, mucho para el bienestar de nuestros pacientes en los parques de la salud de Manizales, Cali, Dos Quebradas y Anolaima. Ya en el Parque de la Salud de Manizales tenemos el programa de Panchakarma con el doctor Alexander Austin Valencia y muy pronto mucho más. Pero vamos a hablar del tema de hoy. Hoy hablamos de cannabis, una mirada medicinal. Algo muy interesante y lo vamos a hacer con Elena Samper-Arango. Buenas tardes. ¿Cómo muy estás, bien, Cris? gracias. ¿Y tú? Elena Samper-Arango, CEO y cofundadora de Foex Consulting. Y tenemos también Juliana Trujillo, bienvenida, CEO y cofundadora de Green Queens Colombia. Y José Uribe Rojas, abogado. Buenas noches, bienvenidos a los 3. Vamos a hablar de este tema tan interesante. Bueno, claramente cuando lanzamos el tema en la red social, los comentarios de las personas fueron mucha curiosidad, porque tenemos que decir que atrás de este tema hay mucho tabú. Entonces esta noche me encantaría hablar de todos estos tabús para aclarar, porque cuando hablamos de cannabis hay mucha confusión. Cannabis, marihuana, cáñamo, ¿de dónde empezamos? Bueno, quizás podríamos empezar como contándole al público un poco sobre las diferencias exactamente entre esas 3 categorías de la planta, ¿cierto? Me parece Entonces, muy interesante. Tenemos un cáñamo que desde hace mucho tiempo, sobre todo en países como la India y la China, es una planta que es una planta rica en fibra. Entonces es una planta que la han utilizado mucho para fines industriales, ¿cierto? Todo lo que son plásticos, textiles, cuerdas, todo ese tipo de cosas. Y ya tenemos, por ejemplo, pues una sativa y una índica, que son, digamos, ya las que están más utilizadas, digamos, para términos medicinales. Son plantas diferentes en su
fisionomía, por decirlo así. Hay unas que son más, que crecen más, por ejemplo, la sativa tiende a crecer muchísimo más, las hojas son de un color un poco, un verde más claro, los foliolos que son las hojitas son más alargados. La otra es, la índica es un poquito más abullonadita, es un verde más oscuro, pero las dos en este momento se están utilizando para fines medicinales, por ejemplo. Elena, hablamos de fines medicinales, pero nuestros televidentes también conocen el utilizo recreativo. Entonces me gustaría aclarar y hablar un poquito de las diferencias, ¿no? Para que los televidentes puedan entender el confino entre las dos maneras de utilizar esta planta, que como decía la doctora Juliana Trujillo, también es sagrada en mucha cultura. Bueno, lo primero es, hay mucha gente que se confunde y dice marihuana, cannabis, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Y la verdad es que la marihuana es el mismo cannabis, nada más que es el nombre, digamos, más formal que se le da a la planta. Entonces, cuando hablamos de cannabis, es esa misma marihuana que algunos utilizan de uso recreativo y que otros utilizamos con fines medicinales. El tema del... ¿Qué quiere decir uso recreativo? Uso recreativo. Entonces, esta es una planta que tiene muchos cannabinoides. Y acá se empieza la gente, cannabinoides, ¿qué es todo eso? Y es los componentes de la planta. La planta tiene más de 150 cannabinoides. Dentro de ellos los más conocidos son el THC, el CBD y hoy en día se está oyendo mucho el CBG. El THC es ese cannabinoide que es conocido como el cannabinoide que te da la traba, que te da este efecto psicoactivo, este efecto que te hace sentir diferente y te hace alucinar un poco. Y están los otros cannabinoides, entre esos el CBD. El CBD es el más estudiado a nivel mundial para temas médicos. Pero lo más importante o el mensaje que les quiero dar acá es, los dos sirven para fines medicinales, o sea, no es porque CBD es medicinal y THC es recreativo, no. Todos los cannabinoides tienen efectos recreativos y medicinales. Y la misma planta que utilizas para fines recreativos es la misma planta que utilizas para fines medicinales. Bueno. Nada más que para fines medicinales es más fácil cuando le quitas esa parte de la psicoactividad y utilizas los cannabinoides que no te dan la famosa traba. Ya aclaramos una primera parte de este tema muy interesante por nuestro televidente. Abogado, ¿cómo es la situación ahora en Colombia? Yo sé que hubo una ley en el 2016, se regularizó el utilizo de cannabis en campo médico, la ley 1787, pero también en el 2021 pasaron cosas que cambiaron un poquito la situación. ¿A qué punto estamos? Bueno, Cris, muchas gracias primero por invitarme al programa. Con mucho gusto. Un placer estar con ustedes. Y quisiera primero hacer un pequeño recuento de la historia del cannabis. Me parece muy interesante. ¿Cierto? Tenemos datos históricos de que en el año 5000 a.C. se encontraron productos del cáñamo con los que se realizaban textiles, se realizaban varios productos, digamos que de uso doméstico. Ese es como lo más datado, hace 5000 años. Después de ahí, ya cada una de las grandes civilizaciones fue teniendo el cannabis y en el año 3000 a.C. la misma China empieza a hablar del tema del cannabis medicinal. Desde ese momento siempre ha sido una planta usada para tratar ciertas enfermedades y ciertas dolencias de los hombres. Después de China pasó a Grecia, después a Roma y después de Roma, como todo, pues se multiplicó y el cannabis empezó a ser parte importante de lo que es la medicina, no solo la medicina alternativa, sino la medicina en general, no solo en Oriente, sino también en Occidente, ¿cierto? Después de esto se crea, ya muchos años después, en los años 60, el boom del hipismo y de todos estos temas en Estados Unidos, donde pues el tema del consumo del cannabis de manera terapéutica coge mucha fuerza y pues los grandes países empiezan a ver que esto sirve para pasar bueno y para la traba, como decían por acá, y lo empiezan también a satanizar. Colombia se vuelve uno de los países que más
lleva marihuana al resto de los otros países como Estados Unidos, Australia, Francia, España, y ahí se pierde el tema del cannabis medicinal en el mundo. Ya normalmente cuando hablamos de cannabis todo el mundo piensa, no, estamos hablando de una droga. Claro. Y en tan pocos años olvidamos que hay una historia de 5.000 años con esta planta que ha tratado la medicina. En la medicina ayurvédica, por ejemplo, es una planta muy respetada, muy sagrada, es relacionada con el dios Shiva, entonces hay muchas recetas, muchos remedios a base de esta planta. Es algo de verdad muy interesante, como en otro tipo de medicinas, en la medicina ancestral de Latinoamérica también. Pero ¿a qué punto estamos Así en Colombia es. hoy? Entonces todo este tema y ese boom, y por eso contaba esta historia, lleva a que la ley olvide también que tenemos una planta medicinal y la vuelva totalmente ilegal en la gran mayoría de países del mundo. A hoy, cada uno de esos países está tratando de salir de esa ilegalidad para poder llevar productos del cannabis, inclusive a la canasta familiar, porque estamos hablando de alimentos, de medicamentos, de suplementos dietarios y de una gran cantidad de productos que salen de esto. A hoy en Colombia tenemos un gran vacío jurídico y creo que lo vamos a ir hablando a medida de que charlemos en el programa. Pero hoy pasa algo que nos debe llamar la atención, y creo que hoy este programa también tiene un contenido social. Claro. Y es que nosotros también nos preocupemos de lo que está pasando hoy en día y de cómo podemos ayudar. Porque hoy lo que pasa es que legalmente yo en Colombia solo puedo vender productos cosméticos que tengan cierta cantidad de CBD, excluyendo totalmente el THC. El THC sirve para unas cosas y el CBD sirve para otras. Entonces, primero estamos excluyendo un gran producto y segundo estamos regulando mucho el otro, que legalmente solo lo puedo vender como cosmético. Eso es algo muy triste y lo vamos a hablar aquí entre todos, porque hoy inclusive compramos productos terminados de otros países con la materia prima de nosotros, porque nosotros no tenemos la legalidad para producirlo y venderlo. Y esto me parece el colmo para un país como Colombia, que podría encuentra en este producto un activo oculto que es de verdad algo precioso. Total, es ilógico e irrisorio también, porque, bueno, que no lo compráramos como producto terminado a los otros países, pero negamos la posibilidad aquí, le ponemos todas las trabas, ahí sí, verdaderas trabas a todo el mundo para que lo pueda producir, y cuando lo necesitamos para medicina lo traemos de países extranjeros con un costo más alto y con nuestra materia prima. Entonces creo que hay algo que debemos cambiar y hay varias cositas de la ley que vamos a ir hablando entre nosotros. Me gustaría entender esta ley del 2016, la 1787, que regularizó el uso de cannabis médico. ¿En qué consiste y cómo fue la modificación del 2021, donde hubo un cambio sustancial, estructural, por el decreto 811 y la resolución 227 del 2022? Bueno, en un principio, y ustedes me corregirán y me podrán ayudar ahí, se hablaba de que no se podría vender cannabis medicinal, ¿cierto? Después se dijo, listo, se va a poder vender, pero ese poder vender es que se tenían que adquirir por medio de las empresas o las personas naturales ciertos permisos para poder llegar a hacerlo. Entonces estamos hablando permiso de siembra, permiso de recolección, de transformación, de venta o de producción de semillas y una gran cantidad de permisos. Yo ignoro completamente el tema de estos permisos, pero creo que es interesante también para nuestro televidente entender si estos permisos, por ejemplo, tienen un costo alto, porque también esto va a ser un tema político, ético, ¿no? Para entender cómo eran regulados estos permisos. Pues los permisos primero tenían ustedes creo que alguna vez lo hablamos, ¿cierto? De que son permisos muy difíciles de sacar y de que una vez se sacan son muy difíciles de ejecutar también para poderlos llevar a la venta. Entonces, cuando estamos hablando de estos permisos prácticamente y lo podría decir sin tapujos, le dieron la posibilidad a unas pocas empresas que tenían la capacidad financiera para poder sembrar, recolectar, transformar y comercializar, ¿cierto? Algunos la hicieron, otras no, pero hoy el tema está muy parado porque lo que hay son una gran cantidad de productores que se fueron a sembrar el cannabis, pero no pudieron encontrar quien se los comercialice,
porque solo unos pocos lo podían comercializar y esa comercialización pues está sujeta a ciertos inconvenientes como el que yo solo lo pueda hacer por medio de una fórmula magistral, que tú me puedes colaborar explicando cómo es ese tema de la fórmula magistral y cómo de verdad fue, porque dijeron, listo, no, es legal, pero todos preguntábamos, sí, pero ¿cómo? Sí, yo creo que hay una gran incoherencia en la misma regulación, y es que desde sus principios el uso principal del cannabis ha sido con fines medicinales. Sin embargo, la misma regulación no nos permite finalmente llegar de una forma directa y masiva a todos los colombianos para que puedan acceder a este tipo de tratamientos y de medicina, ¿cierto? Entonces, hoy en día, lo único que nosotros podemos hacer para llegar a esos pacientes es por medio de las fórmulas magistrales, que es que un doctor te recete o te dé una prescripción para una fórmula magistral, es decir, para un medicamento específico. Entonces, es llegar a un mercado uno a uno. Todavía no estamos permitidos para una distribución por medio de clínicas, de droguerías, donde de esa forma lograríamos llegar con esos productos a la población de una manera diferente. Quiero entender algo, Elena, tú me ayudarás. Entonces, Juliana estaba diciendo solo con prescripción médica. Entonces, todos esos productos que se encuentran, por ejemplo, en la feria, en los mercadillos, estas gotas que se utilizan como relajante para los dolores, ¿cómo están regularizados? Bueno, Cris, acá en Colombia, como decía José, legalmente podemos encontrar productos cosméticos, de hecho que ya tienen certificado INVIMA y que tienen componentes de cannabis, como es el CBD. Estos productos cosméticos, como su naturaleza es para uso cosmético, o sea, son tópicos que tú no puedes o no debes ingerir, porque no fueron elaborados con ese fin. Ahora, ¿cuál es la realidad? Hay muchos de esos productos que se registran como cosméticos que, nosotros lo decimos de forma jocosa, tienen efectos secundarios terapéuticos. O sea, porque además de hidratarte la piel, pueden llegar a ayudarte con el dolor muscular, con el dolor de la articulación, con el cansancio, con la ansiedad. Y muchos de esos productos cosméticos que son de uso tópico son hechos con ingredientes que también permiten ser ingeridos. Nosotros trabajamos con muchas empresas en Colombia que elaboran productos con derivados de cannabis. Y ellos en Colombia los comercializan como cosméticos tópicos. Sin embargo, ese mismo producto, al llevarlo a otros países cuya regulación lo permiten, sí se pueden ingerir. Los más conocidos en el mercado, tanto en Colombia como a nivel internacional, son las gotitas. Sí. Las gotitas sublinguales con CBD o las gotitas sublinguales con CBG, que tú te las puedes untar y puedes tener un beneficio. Entonces te las pones en la sien, en la frente o en el lugar donde tienes el dolor, pero algunas personas las consumen y también obtienen el beneficio que traen estos cannabinoides en el cuerpo. Ahora, ¿cómo saber cuáles te puedes consumir y cuáles no? Lo mejor que puedes hacer es ir a donde un doctor. Y el doctor te puede decir cuáles se pueden consumir, cuáles no, o te puede recetar la fórmula magistral. Siempre y cuando un doctor conozca del tema, porque no hay tantos conocimientos. Ese es otro de los retos que tenemos. Y ya regresamos a hablar de este tema después de la nota saludable. La ansiedad, los duelos, la depresión y las crisis emocionales son superables con un correcto acompañamiento médico y de salud mental. Medicol IPS y el Parque de la Salud ofrecen 7 días para tu alma y transformación. Un internado de bienestar y de autoconocimiento para la sanación integral. 3 módulos de interiorización que te harán vivir experiencias para reconectar con la fuente inagotable de salud que reside en tu interior.
Pregunta por la próxima fecha y vive con el equipo del Dr. Rojas un viaje profundo al alma. Y ya regresamos con este tema tan interesante, tan controversial. Aquí en la red social la gente ya está haciendo sus preguntas y pueden hacerla también a nuestro número telefónico que va a aparecer aquí abajito. Vamos a contestar en vivo a todos ustedes. Le pido el favor desde la producción de poner el número aquí abajo, así nuestro televidente pueden llamarnos. Tenemos muchas personas que como siempre están conectadas, nos saludan, como Carlos Jaramillo, muchísimas gracias, María Lizarrazgo, nuestras amigas de Paraguay que están siempre conectadas, muchísimas gracias, Lore Salgado, Clemencia Montero, de verdad es un placer estar aquí con ustedes. En esta pausa estábamos un poquito hablando con nuestros 3 invitados y de verdad es un tema bastante complejo y controversial. Lo que aquí en Colombia se podría decir un chicharrón, ¿no? Entonces, abogado, ¿es correcto decir que la cannabis aquí en Colombia es ilegal para venta comercial, legal para ciertos usos médicos? Eso es lo que se encuentra en internet. Usted me va a corregir. El cultivo, el consumo personal son despenalizados. ¿Es correcto? ¿Estamos así en este momento histórico? Como empezaste y esa pregunta, eso es un chicharrón carnudo. Eso es un chicharrón muy grande porque lo que tenemos es, a falta de que los legisladores de verdad se preocupen por el tema del cannabis, tenemos un enredo grandísimo, ¿cierto? Entonces, en el tema recreativo, yo puedo portar la dosis mínima, pero no puedo fumar en la calle porque me penalizan, ¿cierto? En el tema comercial, yo puedo cultivarla solo para venderla a alguien que tenga el permiso para producirla y comercializarla solo bajo una fórmula médica, a menos de que haga un producto cosmético, que como bien decía la doctora, es solo de uso tópico, o sea, de poner en la piel, y de resto no lo podría hacer. Yo ¿cierto? había Entonces, entendido que por una resolución del 2015 se podían tener hasta 20 plantas, ¿es correcto? Perfecto, estas 20 plantas también es un tema legal, pero esas 20 plantas son para el consumo y ahí también hay cosas como raras, Consumo ¿cierto? personal. Porque tú puedes sembrar las 20 plantas, tener la dosis personal en tu bolsillo para el consumo personal, pero si lo estás haciendo en la calle o si lo estás haciendo en tu edificio o si lo estás haciendo en cualquier lugar donde puedas afectar al otro, pues va a venir una autoridad de policía a imponerte una multa. Entonces lo que hay es como cositas por aquí, cositas por allá y por allá, pero en general no se han decidido a establecer una verdadera legalidad. Yo en este programa o le dejaría a las doctoras o dejaría para después, porque es un tema muy extenso, hablar del tema de la legalidad de la marihuana recreativa, ¿cierto? Porque es otro mundo total Claro. al que vamos a llegar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay países como Estados Unidos, como Holanda, como Canadá, y cada día más que hoy la tienen como controlada por el gobierno y que además le sacan un beneficio económico a esto, que se lo están quitando al narcotráfico a gran escala. Me parece de toda forma un tema muy interesante para nuestro televidente, para ir más allá de este tabú y para entender, porque todo esto es algo muy actual y para mí esto es ética, es política, es vida social. Y abogado, en este momento en Colombia se están vendiendo productos terapéuticos a base de cannabis como venta libre. Todos bajo el registro de cosmético, algo que está mal, ¿cierto? Porque inclusive muchos de estos cosméticos la gente lo utiliza bien o mal hecho para el consumo oral. ¿Por qué? Porque si yo consumo CBD vía oral, voy a atacar la ansiedad, voy a atacar el estrés, voy a atacar el insomnio. Si yo consumo el THC, que ese sí, Cris, es totalmente ilegal, a menos de que sea por fórmula médica, yo voy a atacar el Parkinson, la depresión ya aguda, el Alzheimer y otra gran cantidad de enfermedades que tenemos, ¿cierto? Entonces, también hay que tener esa claridad. Claro. Y estábamos diciendo de los médicos, Elena, pero los médicos conocen
en este momento el utilizo terapéutico de la cannabis? ¿A qué punto estamos aquí en Colombia? ¿Que son los pioneros que tratan este tema o en su experiencia vieron abertura a este mundo? Cris, mira, nosotros llevamos ya 5 años en la industria y uno de los retos más grandes que encontramos es que los médicos, que son quienes prescriben la planta, todavía no conocen bien los beneficios de la planta. Claro. Pero no lo conocen porque a nivel global tampoco hay muchos estudios, porque es una planta que estuvo prohibida en todo el mundo hasta recientemente. Entonces ya vemos universidades que están sacando sus diplomados acá en Manizales. La Universidad de Caldas tiene un diplomado para médicos en temas de cannabis. Creo también en la Universidad de Caldas. Sí. En la Manizales, en la de Caldas. En la de Manizales, en la de Caldas. A nivel nacional son varias las universidades que se han puesto la camiseta y han dicho acá hay una oportunidad, pero sigue siendo son muy pocos los médicos que conocen los beneficios del cannabis y que saben prescribir adecuadamente el medicamento para las diferentes patologías, porque son muchas las que se pueden tratar con esta planta. Sin embargo, vamos avanzando. Son pocos, pero tenemos fe en que cada vez lo van a hacer. Y nos hemos dado cuenta que la aceptación es alta. Al principio uno dice, mira, es que yo trabajo con cannabis, es como, ay, llegó la marihuanera acá. y después lo conocen a uno y dicen, pero ¿cómo es así? Cannabis, cuéntame un poquito más. Y eso, ¿cómo se come, cómo se unta, cómo se fuma? Y tienes muestras que me puedes regalar. Y ya empieza la conversación, y esto es con médicos de todas las especialidades. Y dicen, qué interesante, tienes información que me puedas compartir. Y hay muchos estudios, pero son los médicos los que deben hacer, nosotros no somos médicas. Y para complementar también este punto de que los médicos aún no se sienten cómodos prescribiendo la planta por simple desconocimiento de sus beneficios, también está el paciente que también piensa que todavía está mal consumirlo, que sigue siendo narcotráfico, o sea, todavía no conoce que ya tenemos una regulación finalmente aquí en Colombia que respalda este acceso seguro a la planta y que poco a poco vamos avanzando en esa educación tanto a los médicos como al paciente final para que finalmente este ecosistema pues se termine de completar y nos sentamos tranquilos y cómodos al consumir la planta. Juliana, hablamos un poquito de los beneficios de utilizarla a nivel médico y terapéutico, porque muchas personas están preguntando esto en nuestra red social y es chévere que podemos guiar a los televidentes a entender los beneficios del utilizo médico, que es el tema que estamos tratando hoy aquí en este programa. Mira, son muchos y creo que es algo y creo que el estudio clínico de la planta todavía es un tema incipiente, por lo que Elena acababa de mencionar, que durante muchas décadas pues ha sido una planta que ha estado satanizada y esos estudios pues pararon hace mucho tiempo, pero hoy en día, sin embargo, ya conocemos que son muchísimas las patologías, sobre todo en enfermedades cardiovasculares, en enfermedades, todo lo que tiene que ver con temas de los músculos, de hecho, creo que también está utilizado con muchos pacientes que tienen problemas de cáncer como coadyuvante a todos los problemas de manejo del dolor. El THC en específico. Sí. Y de las náuseas, sobre todo, digamos, para ese tipo de tratamientos, una persona que está bajo un tratamiento de quimioterapia puede tener grandes beneficios en el tema de apetito, en el tema de sueño, en el tema de náuseas, en el tema de ansiedad, de estrés, de dolor. Es un tratamiento muy complementario para este tipo de pacientes que están en curso de este tipo de tratamientos para enfermedades crónicas, por decirlo así. Ustedes son consultora de 2 empresas. ¿Cuál es su experiencia de trabajo aquí en Colombia y cómo ven posicionada Colombia respecto a los otros países del mundo con el utilizo de esta planta? Yo creo que ha sido un crecimiento positivo muy interesante en los últimos años. Tenemos hoy en día una regulación que, si bien todavía está en construcción y necesita ser ajustada en ciertos aspectos, también con el decreto 811 del año pasado logramos avanzar muchísimo en esos aspectos regulatorios que hoy en día nos abre sobre todo muchas posibilidades para abrirnos a mercados internacionales, ¿cierto? Ya tenemos las puertas abiertas para todos estos productos que
que se están produciendo en Colombia legalmente, darles una salida a mercados que ya también tienen una regulación donde van a aceptar estos productos de una forma legal. Entonces yo creo que Colombia ha avanzado bastante en ese desarrollo mismo de la industria del cannabis, y nos estamos posicionando no solamente en calidad de productos, sino en regulación, en la diversificación de lo que tenemos hoy en día disponible para ofrecer. Abogado, veo que sus ojos están bastante... No, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hemos avanzado mucho. Sin embargo, hay cosas que debemos tener en cuenta como sociedad y que debemos hacerlas cambiar vía Congreso, ¿cierto? Porque mira lo que ella dice, tenemos abiertas las posibilidades de exportación, porque tenemos que exportarlo, porque aquí en nuestro país no lo podemos vender. Entonces, no tiene uno que ser abogado para darse cuenta que hay algo ilógico. O sea, yo puedo hacer el producto en mi país, lo etiqueto, lo llamo homeopático, fitoterapéutico, alimento, cosmético, como quiera, y lo tengo que llevar al exterior porque en el interior no lo puedo vender. Entonces ahí, digamos, hay una falla grande, pero estamos bien. O sea, yo estoy de acuerdo que estamos bien, y además, Cris, creo que hay una gran comunidad que creo que pronto va a ser un gremio importante en el país de personas que trabajamos con el cannabis. A estas personas que ahora nos decían, bueno, háblenos de la parte terapéutica, háblenos de esa parte medicinal, yo los invito también a que hagan su propia investigación vía Google, que es un gran profesor, porque yo me podría quedar aquí hablando todo el tiempo, y yo soy un gran creyente de la medicina de la madre naturaleza, de cosas que no las estamos inventando, sino que son cosas que han pasado de generación en generación durante 5.000 años, 5.000 antes de Cristo, o sea, ya muchos años más, y que de verdad, sin tener los estudios, sabemos que sirve para la ansiedad, que sirve para la depresión, que sirve para el Parkinson, que sirve para el Alzheimer, que sirve para la epilepsia. Yo en general tuve una experiencia muy fuerte con el tema de la epilepsia, y una dosificación mínima de cannabis por medio de té vía oral con un amigo que era epiléptico, y tuvo una gran mejoría, algo increíble, lo probamos ahí como en la experiencia. Entonces, bueno. Además, abogado, el mismo nuestro doctor Rojas, yo sé que ya investigó en el tema, ya tiene listos 2 productos, son productos cosméticos, medicinales. Háblanos un poquito también para entender, ¿no?, cómo llegaron al mercado y cómo van a llegar. Primero que todo, viendo el panorama que hablamos y que ustedes bien nos dicen, yo lo primero que haría es invitar a jóvenes, invitar a profesionales, invitar a empresas a meterse en este tema desde todos los puntos, desde la medicina, desde la administración de empresas, desde la agronomía, desde cualquier profesión que nos podamos inventar, porque seguramente si nos ponemos las pilas y si apoyamos al Congreso, vamos a encontrar una fuente económica muy grande para todo el país, y vamos a poder producir esto no para drogar al mundo como pensaban en Estados Unidos en la época de los 60, y por eso se creó el tabú, sino para aliviar a la gente, para llevarle una solución efectiva. Por eso en Productos Naturales Dr. Rojas, junto al médico Jorge Enrique, nos llevamos a la... ¿Qué dijimos? Bueno, nos toca investigar, y vamos a irle pisando los pasos a la ley para hacer todo de una manera legal. Hoy estamos investigando en cómo hacer fórmulas magistrales para poder atacar estas grandes enfermedades, Alzheimer, Parkinson, dolor crónico y epilepsia, por medio del THC en fórmulas magistrales. Pero mientras tanto también queremos mostrarle al país y mostrarle pues a todos los seguidores de esta marca Dr. Rojas, que vamos a estar a la vanguardia de la ley, y vamos a sacar por ahora 2 productos cosméticos. 2 productos cosméticos que para mí fue muy particular, porque me recuerdan mucho a mi abuela, que odiaba la marihuana por el hecho de que era consumida y le crearon ese tabú, pero que siempre tenía en su cuarto un aceite de marihuana, Cris, que se lo formulaba al médico, ellos iban a un CAI, en el CAI les regalaban el cannabis, ellos lo mezclaban con aceite, y las abuelas, pues creo que muchos se van a acordar de sus abuelas, cuando yo digo esto, pues tenían un aceite con cannabis en la mesa de noche para curar sus dolores, sus dolencias, y para poder dormir bien de noche. Entonces nos fuimos a esa
receta, digamos, de las abuelas, porque particularmente en mi caso eran mis dos abuelas, mi abuela materna y mi abuela paterna, ambas tenían siempre el frasquito, y llevamos una pomada cosmético y un aceite también de uso terapéutico, que pronto pues ustedes lo van a conocer, y que fue un estudio no solo del comercio, sino de todos los médicos que hacen parte del Parque de la Salud Dr. Rojas, para llegar a tener un producto por ahora cosmético de calidad, Cris, porque ¿cuánto quiere el Dr. Rojas poder algún día decir, vengan, yo les tengo aquí un producto con THC que les puede ayudar a estas dolencias en las que ustedes gastan miles y miles de pesos en tratamientos que son muy caros, porque tratar la epilepsia, tratar la ansiedad, tratar el Alzheimer, tratar la depresión y todo esto es muy costoso, y son medicamentos sintéticos muy fuertes, de hecho, en que pueden ser países reemplazados como por el Suiza, THC o el CBD. Entonces, países del norte de Europa, ya esto se está utilizando con mucho éxito y en manera muy a los interesante. oyentes y a ustedes les decimos, estamos aprendiendo en el tema, estamos a la vanguardia y estamos pisándole las talones a la ley, como yo sé que muchas personas se van a sentir también identificadas, para poder dentro de muy poco tener un mercado del cannabis como se lo merece Colombia, poniéndonos en un punto muy alto de un mercado internacional. Me parece muy interesante. Vamos adelante con el tema. Saludamos a nuestros televidentes que están conectados, como Persea, que siempre está muy pendiente de Conexión Vital. Vamos con una nota saludable y ya regresamos aquí en estudio. El Festival Consciente llega por primera vez al Eje Cafetero, un festival para el alma, cuerpo y mente donde inspirarás todo tu potencial en un evento que reunirá las más valiosas ofertas en gastronomía saludable, alimentación consciente, yoga, meditación, productos naturales, orgánicos, ecológicos y mucho más. El Festival Consciente 2022 llega lleno de conciencia, salud y bienestar para ti y todos los tuyos. Lugar: Parque de la Salud, La Florida, Manizales. El próximo sábado 1 de octubre. ¡Te esperamos! Y ya regresamos con este tema tan interesante, y gracias a todos los televidentes que escriben. Lo esperamos aquí con la llamada en vivo. Quiero agradecer de corazón a Cristian David Marín, que nos envía por Facebook 75 estrellas. Porque sí, pueden enviar estrellitas y nosotros amamos sus estrellitas. Y esta es la única manera con la cual me gusta trabarme. Me gusta. Con estrellitas de Facebook. El otro día, Elena, yo estaba con la doctora Marian, nuestra nutricionista, fuimos a almorzar, nos ofrecieron una ensalada con semilla de cánamo. Entonces también me gustaría hablar de todo el tema del utilizo en cocina, de los otros utilizos, el utilizo textil, que me parece algo muy interesante para un país como Colombia. ¿Qué está pasando en estos campos? Así es, Cris, pues como lo mencionaba Juliana al principio, el cannabis tiene muchos usos. Está el recreativo, está el medicinal, pero también está el industrial. Y el industrial no es solamente los textiles, el papel, el material de construcción, el biocombustible, sino que están los cosméticos que ya hemos hablado y los alimentos. Y está la parte de alimentos, estamos hablando de comidas y bebidas, que se pueden hacer tanto con la parte psicoactiva como la no psicoactiva. O sea, que el día de mañana, cuando te ofrezcan algo que tenga cannabis, no necesariamente te va a trabar, sino que puede tener, como tú lo mencionabas, semillas de cannabis o de cáñamo. ¿Qué son las semillas de cáñamo? Pues la pepita, el granito que tú siembras y sale la plantita. Han hecho estudios y es rica en omegas. Ácidos, omegas. Tiene como omega 3, omega 6 y omega 9. Tiene una cantidad de nutrientes y hoy en día es la nueva quinoa. Y cuando tú vas a algunos restaurantes en Europa te dan la ensalada con el topping o con las semillitas de cáñamo encima. Cuando vas a otros países te los venden en bolsita y te la venden pelada y molida, o te la venden entera, o te venden el aceite de semilla de cáñamo. En Italia se hace pasta con cáñamo. Imagínate. Muy rica. Y es muy rico en eso. Digamos, lo que viene de la semilla, como es de la semilla, no trae cannabinoides. Trae nutrientes, pero no trae los cannabinoides. O sea, no, si dice semilla de cáñamo, no se preocupen
porque lo único que va a hacer es aportarle nutrientes. de Oigan forma muy saludable. bien, así sin miedo, Sin cuando van a miedo. comprar. Cris, hay algo Sin que me miedo. gustaría decir ahí para Por aportar, supuesto. creo que es importante, y es que, mira, ella nos decía ahora, el cannabis tiene 150 Y más. y muchos más porque de siguen propiedades, descubriendo. y cuando estamos hablando de la parte psicoactiva, que es lo que normalmente la gente conoce como traba y por eso no le tiene tanto cariño, estamos hablando solo de unos pocos de ellos, entre esos uno que es el THC. Y eso es muy importante porque le podemos sacar producción no solo al tallo, a la hoja, a la planta, a la semilla y al producto como tal o a la flor, como se llama, sino a cada una de una gran variedad de cosas que tiene la misma planta como tal. Y la única que causa esta componente psicoactivo es el THC. Entonces tenemos que conocer mucho más del cannabis para quitarnos esos mitos y quitarnos esas barreras y verle Claro. también la parte buena como cualquier otro producto de nuestra tierra. Es un producto de nuestra tierra. Conocer es Claro la que clave y esto es el enfoque del doctor Rojas, que con este programa quiere acompañar a los televidentes a conocer, educándolo, porque es la única manera para salir da mitos, da la ignorancia, ¿no? Que la ignorancia simplemente no es algo despectivo, es el no conocer. Entonces creo que para todos los colombianos y también nosotros extranjeros que vivimos aquí, amamos vivir aquí, sea muy importante conocer estos temas en la manera correcta y no pensar siempre solo a ciertos aspectos. Además, yo creo que para Colombia es algo muy interesante el tema de estos cultivos, Juliana. Es muy interesante, yo creo que también para complementar lo que estamos mencionando en este momento, con el desarrollo mismo de la industria, creo que ha habido una categoría que ha ayudado mucho como a esclarecer los usos finales de esta planta, y es toda la parte de genética, ¿cierto? O sea, el entender que no solamente una planta tiene de todo y funciona para eso, sino que la investigación y el desarrollo en encontrar la genética correcta, ya sea por la subregión del país o dependiendo de cada país, dependiendo del uso final que se le va a dar a la planta, ya sea industrial, ya sea medicinal, ya sea de cosmética. O sea, ya con toda esa parte genética nosotros podemos saber exactamente el nivel de cannabinoides que cada una de las plantas tiene, ¿cierto? Y de acuerdo a eso se le va a dar el uso adecuado. Entonces, yo también desde mis cultivos puedo definir, yo solamente quiero tener esos cultivos que sean altos en CBD y no tanto en THC, o el THC además, en el momento que yo decido cultivarlo, el nivel de trazabilidad para cerciorarnos de que estamos llevando un producto de alta calidad y de que cumplimos con todos los requerimientos de seguridad del Ministerio de Justicia son altísimos, ¿cierto? Juliana, perdóname si te interrumpo, pero me parece que hay una televidente que tiene una pregunta muy interesante. Aparte, Dale. el nombre de este televidente o de esta televidente que me encanta es Oxígeno Hidrógeno. Entonces, bienvenidas o bienvenido. Y pregunta, ¿cómo hacer para reconocer que el mercado en general, que le vendan cannabis, que es de verdad cannabis, y las concentraciones diferentes? Como él pregunta también, o ella, cómo se maneja en el ensueño. Pero me parece interesante hablar de concentración. Claro, los productos deben estar registrados ante el INVIMA para tú, pues, finalmente tener la certeza de la calidad. ¿Qué es el INVIMA para INVIMA, los que no conocen? El INVIMA es la institución gubernamental que regula toda la parte de medicamentos y, o sea, Productos todos los en general. registros sanitarios que se distribuyen a nivel nacional, la institución correspondiente es el INVIMA, ¿cierto? Cualquier producto que se desee distribuir o comercializar en el territorio nacional debe tener su registro INVIMA correspondiente. Eso le da la certeza al consumidor final de que está adquiriendo un producto de calidad o que cumple esos requisitos mínimos que el Estado está requiriendo, ¿cierto? Entonces es muy importante porque nuevamente salimos a las calles y podemos encontrar cualquier cantidad de productos, pero no sabemos exactamente qué estamos consumiendo. Entonces, tener la responsabilidad de fijarnos qué estamos adquiriendo y de dónde estamos adquiriendo el producto es muy importante, porque es necesario y es importante que el público conozca que hoy en día ya ese acceso seguro a los productos medicinales, a los productos de cannabis ya existe.
Abogado, ya estamos concluyendo el programa. Me encantaría que en 1 minuto y medio puedas decirnos qué podemos hacer. Yo estaba diciendo nosotros colombianos, nosotros que vivimos acá, qué podemos hacer, qué podemos pedir a la política para que la situación se desbloquee, se encuentre una claridad. Yo creo que es un tema interesante porque yo siempre digo que los políticos son personas que trabajan al servicio de los ciudadanos. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero que todo lo que debemos pedir es investigación, ¿cierto? Porque nos hace falta investigación para poderle dar más claridad a la población en general. Segundo, legislar, ¿cierto? Legislar a favor de todos los ciudadanos. No hay algunas pocas empresas que puedan tener estos permisos para comercializarlo, sino legislar a la vez que otros países legislan, como lo son Estados Unidos, Canadá, gran parte de la Comunidad Europea también, Holanda específicamente, y pegarnos a esas políticas públicas que ellos están elaborando para poder nosotros estar al mismo nivel y poder llegar al comercio exterior. El día en que Colombia llegue bien, potente, porque de verdad, como bien lo dicen mis compañeras hoy, se ha hecho un proceso grande, pero el día en que Colombia llegue a romper ese mercado de verdad, que lo podemos hacer porque somos la madre de la materia prima, porque podemos dar la mejor materia prima de calidad, pues vamos a tener cosas magníficas. Entonces, primero, investigación, educación, legislación y, por último, acompañamiento a los empresarios que quieran, Es fundamental. Seguir este camino como nosotros tres. Gracias, en este caso. abogado. 30 segundos, Elena, para cerrar, ¿qué vas a decir a nuestros televidentes sobre este tema? Los invito a perderle el miedo al cannabis. No todos los productos los van a trabar, no todos los productos los van a enfermar, ni se van a volver adictos al cannabis. El CBD es un cannabinoide maravilloso que van a poder encontrar en productos cosméticos, en un futuro alimenticios y bebidas y obviamente los medicinales. Gracias, Infórmense. Elena. Infórmense es la clave. Juliana, 30 segundos, que son 30. No, yo nuevamente igual que Elena, invitarlos a la apertura, a conocer un poquito más, a informarnos, a llegar a esos lugares correctos y sí hay que tener presente qué estoy consumiendo para que finalmente esa experiencia también sea positiva. Creo que eso es clave, el tipo de producto que finalmente yo elijo consumir. Muchas gracias a todos por estar acá, a ustedes para estar siempre conectados con Conexión Vital. A las 7:30 en la página Facebook e Instagram del Dr. Rojas tenemos un live muy interesante con el Dr. Munera que habla del azúcar, diabetes y obesidad. Entonces, conéctense, mañana nos vemos acá. Un saludo a todas las personas que estuvieron conectadas y también a las personas que trabajan por el Grupo Rojas, porque siempre me alan las orejas que saludo todos los televidentes y no ellos. Y esta noche en particular quiero saludar Damita y Wilma. Muchísimas gracias, nos vemos mañana aquí en Conexión Vital. ¡Feliz noche! Jorge Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista. Y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no veía máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas. Y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10.
Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Discovery Home and Health presenta Tu cocina, tu medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros, al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera: sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la Salud. Conexión. Sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor. Meditación. Alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención. Tranquilo. Con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu